Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la reunión de enfermedad coronaria crónica. Ya ustedes han tenido la reunión de enfermedad coronaria aguda. Vamos a hacer unos comentarios de introducción. Recordar anatómicamente que las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta. Se encargan de la irrigación del corazón. La arteria coronaria derecha e izquierda surgen de los senos aórticos justo por encima de la válvula aórtica y lanzan ramas que irrigan ambas aurículas y ambos ventrículos. Un concepto anatómico que es la dominancia del corazón está dada por la arteria que dé la rama descendente posterior del corazón y habitualmente se origina en un 80% de la coronaria derecha. O sea, generalmente la dominancia es derecha. Habitualmente son epicárdicas. Están apoyándose sobre la superficie del corazón, coronando el corazón, y de ahí su nombre, coronarias. Sus ramas más pequeñas perforan y entran al músculo cardíaco desde la superficie y son las que aportan perfusión, llevando la nutrición a casi toda la masa miocárdica. Entonces, esquemáticamente, las coronarias las tenemos aquí: coronaria derecha, coronaria izquierda. Coronaria derecha irriga el ventrículo derecho, la aurícula derecha y el tercio inferior del tabique interventricular. Irriga también el nodo sinusal, el miocardio circundante. La marginal derecha va al ventrículo derecho, la interventricular posterior o descendente posterior irriga parte del ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo y el tabique interventricular. Da también la arteria del nodo, ¿no? Y el miocardio circundante. La coronaria izquierda tiene dos ramas: circunfleja, que va a la superficie posterior y lateral del ventrículo izquierdo, ¿no? Con sus marginales izquierdas. También irriga el nodo sinusal en un 40%. Y la arteria ascendente posterior, que va a irrigar la cara anterior y los dos tercios anteriores del septum interventricular. Es una distribución esquemática, gráfica, de los territorios que irrigan las coronarias. En amarillo la derecha, ventrículo derecho, septum posterior y pared inferior del ventrículo izquierdo. Descendente anterior, pared anterior, septum anterior y algo de la pared lateral. Y la circunfleja, que va a irrigar la pared lateral y posterior lateral del ventrículo izquierdo. Algunos parámetros fisiológicos de la circulación coronaria. El flujo promedio coronario es de 225 mililitros por minuto, que es más o menos el 4 a 5% del gasto cardíaco total. En ejercicio, el gasto cardíaco aumenta 4 a 7 veces, el trabajo cardíaco aumenta entre 6 a 9 veces y el flujo coronario entre 3 a 5 veces. ¿No? Noten ustedes que los números no son necesariamente los mismos de aumento. El flujo coronario se eleva menos que el ejercicio, que cuando el gasto cardíaco se eleva en el ejercicio o incluso el trabajo miocárdico, ¿no? Hay mucho más trabajo miocárdico y menos aporte proporcionalmente del flujo coronario. Y eso es importante para lo que luego vamos a mirar. Durante la diástole, el músculo cardíaco está relajado y la sangre fluye rápidamente por los vasos intramiocárdicos. Aquí debemos entender
que la mayor irrigación del músculo cardíaco ocurre en diástole. Durante la sístole, la contracción muscular impide el avance del flujo sanguíneo que desciende a muy poco y por eso es que en esta fase se irriga mucho menos el miocardio. Estos cambios son menos marcados en el ventrículo derecho. Historia natural de los síndromes coronarios crónicos. Y aquí un concepto moderno, ¿no? Porque nosotros hemos estado hablando de enfermedad coronaria crónica estable, hemos hablado de enfermedad coronaria crónica, pues estos conceptos ya son antiguos, posiblemente los vayamos a usar en algunas explicaciones durante la diapositiva, pero lo que ustedes tienen que fijar es que fundamentalmente grabar este término más reciente que es el de síndromes coronarios crónicos. Como toda enfermedad, hay una fase subclínica, ¿no? Eh, y eso va a ir en el tiempo, pero marca un riesgo cardíaco fundamentalmente para muerte o para infarto al corazón. Los pacientes pueden debutar, como en la línea verde, por ejemplo, a consultorio, se les hace un diagnóstico y de repente encontramos que requieren revascularización. Tienen un diagnóstico reciente y de pronto van a querer revascularización. La revascularización, lo vamos a ver más adelante, puede ser de dos tipos, percutánea o puede ser quirúrgica, a grandes rasgos. El paciente se revasculariza y luego entra en un tratamiento crónico en el tiempo que le puede poner en una categoría de bajo riesgo, si es que mantienen óptimo control y sobre todo cambia sus estilos de vida para disminuir riesgos cardiovasculares, ¿no? Toma sus tratamientos indicados por el médico y va a sus controles regularmente. Puede seguir otros caminos, caminos como que desarrolla un síndrome coronario agudo, va a cateterismo y se define si requiere o no revascularización y luego vienen sus controles cada cierto tiempo. Por ejemplo, venir al año después del primer evento. En realidad no es venir al año, es venir periódicamente, pero al año hacerle una nueva estratificación de riesgo para ver dónde estamos, ¿no? Si estamos en un camino de riesgo bajo o estamos en camino hacia un o nuevamente alto riesgo de que ocurra otro evento. Podemos tener un camino diferente, donde el paciente hace síndrome coronario agudo, se revasculariza, vienen sus controles periódicos, se le hace un chequeo al año del primer evento y otra vez, de repente, aunque los chequeos hayan salido bien, debuta con síndrome coronario agudo que podría requerir nueva revascularización y otra vez hay que reestratificar al paciente con cuidados periódicos y nuevamente seguir con nuestra rutina de revisiones anuales para ver cómo va. Y todo este tiempo con tratamiento a largo plazo, tratamiento de por vida en realidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos lleva a todo esto? Es la aterosclerosis. ¿Qué cosa es aterosclerosis o arteriosclerosis? Es el endurecimiento y engrosamiento anormal de las paredes de las arterias, porque se forman placas de ateroma. ¿Qué son las placas de ateroma? Son depósitos de material lipoide en las íntimas de las arterias. En realidad es mucho más complejo que decirlo de esta forma, pero a grosso modo es lo que tenemos que entender. Y un poco de etimología, ¿no? Ateroesclerosis, donde atere es papilla grasa y escleros es duro. Entonces aquí la foto bastante demostrativa, ¿no? De la enfermedad arterial. Aquí se ha llenado completamente de grasa y otras cosas más, dejando una luz arterial muy disminuida para el paso del flujo sanguíneo. Aquí una gráfica de cómo más o menos ocurre. Una arteria normal, empieza a ocurrir aquí lo que se llama disfunción endotelial. La disfunción endotelial se manifiesta en el paciente con factores de riesgo, por ejemplo, hipertensión, diabetes, tabaquismo, dislipidemia, estrés, ¿no?
sedentarismo, sobrepeso, y entonces esta disfunción endotelial hace que aumente la permeabilidad hacia estas células, que son eh, monocitos y moléculas de grasa, que van a empezar a ingresar hacia la región subendotelial y van a liberar sustancias quimiotácticas. ¿Sustancias quimiotácticas para qué? Para más moléculas de LDL, para más moléculas, para más células de tipo monocitos. Estas células de tipo monocitos van a fusionarse entre sí y van a formar macrófagos que van a fagocitar estas moléculas de LDL. Van a formar primero lo que se llama estría grasa y luego las mismas células van a tener una apariencia espumosa por las moléculas de LL que fagocitan. Sigue un proceso químico de liberación de sustancias quimiotácticas, siguen viniendo más moléculas de LDL, más células tipo monocitos, empiezan a migrar las células musculares lisas de la capa media de la pared arterial y entonces se empieza a formar una capa de ateroma grande con un centro lipídico muy importante, ¿no? Y muchas veces estas capas grandes de core lipídico, de núcleo lipídico de estas placas de ateroma, tienen una membrana muy fina, muy frágil, que se rompe. Y cuando se rompe, genera una fisura y entonces genera eso una liberación de factores de coagulación con la consecuente trombosis y por lo tanto oclusión o suboclusión de la luz de la arteria. Y así empieza el síndrome coronario agudo, que ya ustedes han revisado. Entonces estábamos hablando de factores de riesgo importantes. eh, Ahí los tenemos: hipertensión, diabetes a la cabeza, dislipidemia y tabaquismo. A ello se suma la obesidad, el estrés, ya otros factores adicionales como resistencia a la insulina, sedentarismo, inflamación crónica, el género masculino, menopausia temprana en algunas mujeres, son factores de riesgo que aumentan el riesgo cardiovascular. Hay también otros factores eh, acelerantes, como por ejemplo, ya hemos mencionado uno de ellos, la menopausia temprana y la obesidad, que hacen que todo esto precipite un poco más rápido, ¿no? Hay circunstancias que generan estrés oxidativo, lo que ya hemos mencionado, por ejemplo, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y resistencia a la insulina y diabetes, ¿no? Todo eso va a llevar también a no solamente enfermedad coronaria macroangiopática, sino también va a haber enfermedad coronaria microvascular. Va a haber disfunción microvascular y esta disfunción microvascular puede generar angina microvascular, puede generar enfermedades tipo Takotsubo, donde hay una disfunción importante del ventrículo izquierdo. Por otro lado, esta misma disfunción microvascular coronaria genera activación simpática con disfunción de las células musculares lisas y de las células endoteliales, que va a perpetuar el proceso de aterogénesis y va a generar finalmente remodelamiento arterial y arteriolar. Entonces, algunas diapositivas rápidas de factores de riesgo que ya acabamos de mencionar: hipertensión, tabaco, que con el tabaco el riesgo de cardiopatía isquémica aumenta 2 a 6 veces en los fumadores y se pueden esperar algunos beneficios cuando el paciente ha dejado de fumar más o menos a los 12 meses. Dislipidemia, colesterol por arriba de 200 o los triglicéridos por arriba de 200 son factores de riesgo importantes. Recordar que los triglicéridos por arriba de 200 o en general altos se transforman en moléculas de LDL y dentro de las moléculas de LDL recordar que hay moléculas pequeñas, moléculas grandes. Las moléculas pequeñas están descritas como más agresivas, como más heterogénicas y la hipertrigliceridemia eh, transforma los triglicéridos en colesterol LDL justamente del más pequeño y denso, que es el más agresivo, el más heterogéneo. De otro lado, las proteínas de HDL eh, tienen un flujo inverso de colesterol que llevan el colesterol desde las arterias hasta el hígado para eliminarlo a través de la bilis. Y las moléculas de LDL transportan el colesterol más bien hacia la pared arterial, digamos, propiciando o favoreciendo
la aterosclerosis. Obesidad, diabetes, factores de riesgo importantes que hay que tener en cuenta, que hay que manejar. La edad es un problema inexorable. Cada segundo que pasa, todos estamos más viejos que cuando conversamos al inicio de la clase. Al terminar, vamos a estar una hora más viejos todos, ¿no? A partir de los 65 años, las frecuencias de eventos cardíacos más o menos tienden a asemejarse entre hombres y mujeres. Y ese es un factor de riesgo importante, la herencia, ¿no? Entonces, si yo tengo que resaltar factores de riesgo importantes, tengo que decir eh, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, diabetes, obesidad y la herencia. Los demás luego también hay que tenerlos en cuenta, pero serían como factores de riesgo secundarios. Unas imágenes para mostrar aquí la arteria descendente anterior. Noten ustedes que aquí tienen una obstrucción claramente, ¿no? Una obstrucción casi de 99%. Luego aquí la coronaria derecha, también mostrando una oclusión prácticamente de 100%. Ven aquí una imagen radiotransparente, que básicamente es el trombo que está alojado ahí, produciendo la obstrucción aguda de este paciente. Aquí otra imagen, como una imagen de trombo también intraluminal. Y aquí claramente dos imágenes de trombo en la arteria coronaria. Noten ustedes, miren cómo migra ese trombo, observen aquí, pongan su atención aquí, cómo se desprende un pedacito de trombo y migra distalmente. ¿Lo ven? ¿Ve? Esa imagen es espectacular porque nos muestra que la enfermedad coronaria no solamente es la ruptura de la placa, sino también las consecuencias de ella. Una de ellas es justamente la embolización y eso produce isquemia más distal. Revisando un poco la etiología y fisiopatología, se debe a una demanda de oxígeno por el músculo cardíaco que supera el aporte, ¿no? La isquemia es eso, que llega a través de las arterias coronarias. Y obviamente el aporte no llega porque las arterias están obstruidas por arteriosclerosis. También puede ser porque no hay suficiente cantidad de hematíes que transporten y generan hipoxemia, ¿no? O simplemente porque ha habido espasmo arterial persistente que genera ausencia de flujo. Entonces, revisamos aquí algunos mecanismos de las arterias coronarias epicárdicas. ¿No? Lo clásico es tener enfermedad aterosclerótica, que puede tener una placa estable o una placa vulnerable. Noten ustedes aquí, placa estable tiene una gran membrana que cubre el core lipídico y la placa vulnerable, la membrana es muy fina, ¿no? En ambos casos va a haber reducción del flujo sanguíneo, ¿no? Este paciente que tiene placa estable puede ir hacia hacer isquemia, que puede generar o no dolor de pecho. Existe el término que se denomina isquemia silente, es decir, el paciente puede tener falta de irrigación, pero clínicamente no se manifiesta con un dolor. De otro lado, la placa vulnerable puede romperse, generar trombosis y un cuadro coronario agudo, ¿no? Con infarto consecuente. Pero con aterosclerosis o sin aterosclerosis puede haber un vasoespasmo focal o transitorio o puede haber un vasoespasmo persistente. Un vasoespasmo focal genera lo que clásicamente se conoce como angina de Prince-Metal, ¿no? Y una vasoespasmo persistente va a generar un infarto al miocardio. Pero cuando nosotros hacemos el cateterismo, no vamos a encontrar una placa de aterosclerosis como tal. Pero la enfermedad coronaria es solamente epicárdica. No, hay también problemas en la microcirculación coronaria. Y aquí es más complejo, porque vamos a tener una alteración de la fisiopatología coronaria y del flujo miocárdico en pacientes con factores de riesgo. Y esto va a contribuir a la isquemia miocárdica y puede producir enfermedad coronaria con cardiomiopatía
o puede inducir cuadros isquémicos severos como el cuadro clínico de Takotsubo. Pero ¿qué cosa es angina? Angina es un episodio de dolor transitorio, usualmente inducible por ejercicio o estrés emocional irreproducible, aunque también puede presentarse en forma espontánea, debido a isquemia o hipoxia miocárdica. Y habitualmente eso se produce en el contexto de un paciente que tiene enfermedad coronaria estable. Pacientes con síntomas de angina o con síntomas que no necesariamente son dolor, pero que hacen pensar al médico que el paciente pudiera tener isquemia. Por ejemplo, los viejitos suelen llegar mucho quejándose con disnea, ¿no? Entonces, a este síntoma lo llamamos equivalente anginoso. No es un dolor propiamente, pero es un síntoma que te hace pensar que el paciente podría tener un infarto. Le tomas un electro y miras si es que hay alteraciones o no. Pacientes con conocida enfermedad coronaria que están actualmente asintomáticos con tratamiento. Son otro rubro de pacientes que tienen justamente este diagnóstico. Pacientes que presentan síntomas por primera vez, pero con una condición clínica estable, síntomas similares por un tiempo determinado, ¿no? Se excluyen las condiciones determinadas por trombosis coronaria, que son básicamente los síntomas coronarios agudos. Esto no es nuestro campo. La angina de pecho estable, entonces, básicamente es una falta de oxígeno temporal y es reversible. Un cuadro coronario agudo no es reversible. Ya ustedes han visto que el cuadro coronario agudo incluye el aspecto de coronario agudo sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Y ahí no me voy a explayar porque ustedes ya lo han revisado. Esta es una clasificación antigua de cómo se llamaba también a eso, ¿no? Angina estable, síndrome coronario agudo. Ahora esto es síndrome coronario crónico. Pueden cambiar a angina inestable o a síndrome coronario agudo en general y evolucionar incluso a infarto con elevación o sin elevación del segmento ST. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando llega un paciente con dolor de pecho o con disnea, ¿no? Y sospechamos que el paciente pueda tener enfermedad coronaria? Entonces tenemos nosotros primero que evaluar los síntomas y buscar la enfermedad coronaria. Es mi sospecha. Si encuentro que es inestable, salimos de nuestra clase y nos vamos a la clase de síndromes coronarios agudos. Pero si encontramos que es estable, entonces tenemos que mirar otras comorbilidades y ver la calidad de vida del paciente. Mirar si es que va a ser útil un tratamiento de revascularización o de repente el paciente va a quedar solamente en tratamiento médico. Si es que el paciente va a ir a mayor investigación porque consideramos que podría ser susceptible de una revascularización, entonces empezamos todo el estudio, que empieza con tomar un electrocardiograma de reposo en el consultorio, pedirle unas pruebas de laboratorio, sus análisis, sus pruebas de rayos X y solicitar un ecocardiograma basal. Si el paciente tiene fracción de eyección de ventrículo izquierdo por debajo de 50, hay que ir a ver el acápite de falla cardíaca para hacer un tratamiento, sobre todo si el paciente tiene disnea nada más. Pero si tiene angina, seguimos evaluando, ¿no es cierto?, la probabilidad de que tenga enfermedad coronaria. Entonces tenemos que buscar causas de dolor de pecho que nos hagan pensar en enfermedad coronaria. Y para eso, nosotros tenemos varias pruebas diagnósticas. Obviamente, nosotros tenemos que definir al paciente si es que es de bajo riesgo o es de alto riesgo, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente en consultorio, probablemente sea de riesgo bajo a máximo riesgo intermedio. Y entonces tenemos que elegir algunas pruebas para evaluar. Por ejemplo, prueba de esfuerzo, por ejemplo, una tomografía coronaria, o de repente algunas pruebas de imágenes funcionales, ¿no? Como son la prueba de perfusión miocárdica o la prueba de ecoestrés, o también una prueba de resonancia con estrés, resonancia cardíaca con estrés. Si el paciente tiene alto riesgo, entonces ya iremos a cateterismo y de acuerdo a eso evaluaremos qué cosa es lo que haya que hacer.
Una vez hecho esto y centrado en nuestro paciente, ya sea que hayamos hecho solamente imágenes o ya sea que hayamos ido a algo invasivo como el cateterismo, nosotros tenemos que finalmente elegir qué tratamiento vamos a darle al paciente, ya sea guiado por los síntomas o sin ellos. Pero otra cosa que nosotros tenemos que aprender a reconocer es que si todo dolor de pecho es realmente anginoso o no, porque hay mucho paciente que llega a emergencia a quejarse o a decir que le duele el pecho y van, porque obviamente ellos piensan que les puede dar un infarto o pueden estar teniendo un infarto. Y muchas veces el electro que los tomamos en emergencia no es esclarecedor, más bien es factor de confusión. Entonces, clínicamente nosotros tenemos que aprender a reconocer qué cosa es una angina típica. Y una angina típica cumple estas tres características. Vamos a empezar por la de abajo. Alivia en reposo o con uso de nitratos en menos de 5 minutos. Y aquí una aclaración. Esta guía europea está hecha usando nitroglicerina sublingual. Es decir, ellos tienen nitroglicerina sublingual, nosotros no tenemos nitroglicerina sublingual. Nosotros lo que tenemos es Isorbide sublingual. Y no son 5 minutos para nosotros, sino son por lo menos 15 minutos para que el dolor se alivie. Dolor de esfuerzo es la otra característica. Es decir, subo de un piso del primer piso al segundo piso y me duele el pecho. Y todos los días hago lo mismo y todos los días me duele, ¿no? Entonces es un dolor típico. Me siento, descanso y desaparece. Pero lo más importante es entender cómo es el dolor. El dolor es un dolor opresivo. El dolor es un dolor que está habitualmente en el centro del pecho. Se puede irradiar al cuello, se puede irradiar a la mandíbula, a los hombros o a los brazos, incluso a la espalda. Pero el dolor tiene que ser opresivo o constrictivo, como dice la diapositiva. Muchos pacientes, cuando están teniendo un infarto, que el dolor es mucho más intenso, refieren al dolor como que si estuviera sintiendo la pata de un elefante en el pecho. Entonces, si un paciente tiene estas tres características, estamos bastante seguros que el paciente tiene angina. Y si es angina, entonces tenemos que pensar en enfermedad coronaria. Pero ojo, hay que demostrarlo. Hay pacientes que vienen con dolor y te dicen, doctor, siento que me arde el pecho. Y entonces ya eso nos genera una confusión porque el doctor Reyes me ha dicho que es opresivo y el paciente dice que le arde. Y yo sé que cuando arde el pecho o el dolor tipo ardor puede ser una gastritis. Entonces ya empezamos a salir de estas características y posiblemente vamos a estar en lo que se llama angina típica. Una angina típica cumple solamente dos de estas tres características, no cumple las tres. Y un dolor de pecho no anginoso o dolor de pecho no coronario, como decimos más frecuentemente nosotros los cardiólogos, es que cumple apenas uno o ninguno de los parámetros que hemos comentado aquí. Esta es una clasificación importante para que ustedes tengan en cuenta, clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense, para saber más o menos la severidad de la angina. Angina de clase 1 es una angina que se produce con ejercicio intenso, es decir, camino a paso ligero, camino rápido, y me duele siempre al caminar 7, 8 cuadras, ¿no? O incluso cuando subo escaleras, pero más de un piso. Angina de clase 2 es aquella que se produce en el ejercicio moderado. Tiene una ligera limitación de las actividades de la vida diaria. Cuando son realizadas muy rápido, puede presentarse después de comidas, con el frío, con el viento, bajo estrés emocional o durante las primeras horas después de levantarse. Puede también presentarse cuando uno hace un camino en subida o sube propiamente un tramo corto o sube las escaleras a paso normal, ¿no? Ya es una angina más limitante, ¿no? Y uno la percibe. Puede hacer sus cosas, pero duele. Y la otra es angina con leve esfuerzo, es decir,
De repente camino una cuadra, 2 cuadras y ya tengo dolor de pecho. Es más intensa que la angina de tipo 2. Y la angina de tipo 4, según una clasificación cardiovascular canadiense, es una angina de reposo. Es decir, está en cama y el paciente tiene dolor de pecho, no le calma. Pero en el diagnóstico diferencial ya habíamos esbozado nosotros más o menos que no todo dolor de pecho es dolor de pecho isquémico. Tenemos dolores de pecho no cardíacos de causa gastrointestinal, pulmonar, musculoesquelética, psiquiátrica. Tenemos dolor cardíaco, pero no isquémico, por ejemplo, las enfermedades del pericardio. Y tenemos el dolor propiamente cardíaco, ¿no? Que puede ser por angina microvascular, por espasmo coronario, por puentes musculares cardíacos, por síndrome X, que es lo que ahora modernamente se conoce como ANOCA, MINOCA e INOCA, que en algún momento a un grupo le comenté, ¿no? Flujo lento coronario o incluso por insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica también puede haber opresión de pecho. Datos informativos epidemiológicos. La prevalencia de la angina aumenta con la edad, conforme nos vamos poniendo más viejos, va habiendo más enfermedad coronaria en la población. Como ven ustedes, es mayor incluso cuando pasan los 65 años. Las mujeres van cerca con nosotros, aunque el diagnóstico suele aparecer más tardíamente. La incidencia anual es más o menos 1% en varones de 45 a 65 y 4% de 75 a 85 años, tanto en hombres como en mujeres. El vasoespasmo se encuentra en 2/3 de las personas con angina y coronarografía normal y se observa una disminución de la tasa anual de mortalidad en los últimos años debido al tratamiento que estas personas tienen accesibilidad. La mortalidad anual de la enfermedad coronaria crónica es de 1 a 2 o hasta 4% según las series. La incidencia anual de muerte cardíaca es 0,6 a 1,4%. La incidencia anual por el infarto no fatal, 0,6 a 2,7%. El pronóstico varía según las características clínicas, funcionales y anatómicas, es decir, lo que encontremos en la coronariografía. La mortalidad anual puede ser 3 a 8% en personas con muy alto riesgo, como por ejemplo enfermedad arterial periférica y o diabetes. Pacientes con placas no obstructivas tienen una mortalidad menor y es importante reconocer personas con mayor riesgo, más intensiva investigación y posible revascularización para poder mejorar su morbilidad y mortalidad. Y asimismo también identificar personas de bajo riesgo que tienen el mejor pronóstico para evitar test invasivos innecesarios. ¿Cuándo tenemos peor pronóstico? Peor pronóstico se tiene cuando uno está más viejito, cuando tiene más factores de riesgo, cuando tiene angina más severa, cuando tiene menos capacidad funcional, cuando uno se deprime, cuando hay mayor frecuencia cardíaca en reposo, cuando hay fracción de eyección disminuida, cuando hay signos de insuficiencia cardíaca, cuando hay mayor extensión de isquemia, mayor cantidad de músculo comprometido, y cuando en la coronariografía uno encuentra mayor número de arterias enfermas, ¿no? Y sobre todo cuando las lesiones son más proximales. Algunas 2 o 3 diapositivas de síndrome coronario agudo, ¿no? El paciente está estable con su placa toracoesclerótica y de pronto ocurre una ruptura de placa, se rompe la placa, se forma el trombo y el trombo llega a obstruir la arteria, ¿no? Para que el paciente sienta isquemia o perciba el dolor de pecho, tiene que haber una oclusión de más del 75% y el paciente va a empezar a referir dolor. Aquí más gráfico, ¿no? La pared vascular, el endotelio y la luz arterial, la placa de ateroma, su capa del core lipídico, ¿no? Se obstruye la luz con la placa, previa ruptura de la misma, y genera pues falta de irrigación del músculo cardíaco, lo cual va a llevar a metabolismo anaerobio
ácido láctico y dolor. Las células cardíacas pueden soportar más o menos hasta 20 minutos de isquemia antes de que empiecen a necrosarse. Pero si la arteria se tapa y no ha sido abierta, ya sea por medios farmacológicos o por medios mecánicos, entonces vamos a suponer que la descendente anterior se tapó aquí, se va a necrosar la punta del corazón, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar aquí esta zona infartada. La arteriografía nos puede mostrar la arteria justamente con una obstrucción. Ustedes se dan cuenta porque está con una solución de continuidad. No hay el contraste allí, porque ahí está el trombo oclusivo y hay que abrir esa arteria lo más rápido posible. El diagnóstico entonces empieza por la clínica. La clínica es lo que nos dice si es angina o no es angina. Lo confirmamos o no con un electro y vamos a pedir enzimas. En el contexto de un coronario agudo, las enzimas deben salir rápidas. Y luego podemos complementar el diagnóstico con ecocardiograma y o con cateterismo si es que fuera un cuadro agudo. Hay que preguntar siempre por las características del dolor, tipo de dolor, localización, irradiación, intensidad, duración y su relación con el esfuerzo. Eso es importante, no hay que olvidar esas preguntas. Angina de pecho estable dura unos 3 a 5 minutos. Comienza con el ejercicio, se da con el reposo o con hidratos, como ya hemos mencionado, y se encadena ante el mismo estímulo. Y para diferenciarlo de la inestable, en la inestable el dolor empieza no necesariamente en reposo, perdón, no necesariamente con ejercicio, puede ocurrir en reposo, comienza de manera súbita, empeora progresivamente y se hace más prolongado y pasa los 20 30 minutos y no resuelve aún estando en reposo. Y muchas veces tampoco resuelve estando con Isorvide, con nitroglicerina sublingual, quiero decir. En el infarto va a haber dolor intenso, que no se alivia con el reposo, tampoco se alivia con nitritos, como ya dijimos, dura más de 20 minutos y se acompaña, esto último es importante, de síntomas neurovegetativos. ¿Cuáles son esos? Va a haber una diaforesis profusa, va a haber sensación de náuseas, ¿no? Que a medida que el dolor se intensifica, se van a incrementar cada vez más. Si el diagnóstico de síndrome coronario agudo se confirma y vemos el electro que sugiere un infarto, entonces salimos de esta clase y nos vamos a la clase del síndrome coronario agudo. Regresando con nosotros, entonces, tenemos que mirar cómo afrontar a nuestro paciente. Llega un paciente a la consulta con dolor de pecho o con disnea y nosotros no debemos de sospechar como cardiólogos que podría tratarse de un síndrome coronario crónico. Entonces, el saludo del cardiólogo al paciente en la consulta es siempre tomando un electrocardiograma de 12 derivadas. Por eso tenemos un approach para saber qué cosa pueda estar pasando. Y luego, si es que el paciente tiene dolor, hay que tomarle con dolor e idealmente cuando ya no tenga dolor. Esta es una foto de un latido cardíaco. Importante mirar aquí. Recuerden que entre onda T y la siguiente onda P, esta línea que está aquí se llama línea isoeléctrica y que nosotros evaluamos el segmento ST comparado a esta línea para definir si es que el ST está elevado o infradesnivelado. Pero una cosa importante que ustedes tienen que mirar aquí es que muchas veces el ST no necesariamente se supradesnivela ni tampoco se infradesnivela, sino que se queda allí horizontal. Horizontal a la misma altura de la línea eléctrica, pero trazado como con reglas, es decir, muy recto, muy fino. Y eso se llama rectificación del segmento ST y es un signo sutil que el cardiólogo conoce, el no cardiólogo no conoce, ustedes lo aprenden hoy, mañana lo olvidan, para saber que ese electro no es completamente normal y que hay que investigar más aún. Entonces,
cuando un paciente está siendo evaluado, tenemos que hacer, después del electro, algunas pruebas para justamente encontrar ello. Una de ellas es el ecocardiograma en reposo. ¿Para qué nos sirve eso? Para descartar otras causas de angina, para mirar trastornos de motilidad de la pared, para medir la fracción de eyección, para evaluar la función diastólica, ¿no? Y si nosotros queremos buscar enfermedad aterosclerótica en otros lugares, pues tenemos que mirar un Doppler carotidio para ver cómo están las placas a nivel de las arterias carótidas. Y si es que el ecocardiograma no es concluyente, entonces vamos a la cardioresonancia para evaluar lo mismo que la ecografía no nos ha podido dar. Una causa alternativa de angina en un paciente que no tiene enfermedad coronaria es la obstrucción de la válvula aórtica en grado severo. La estenosis aórtica severa produce dolor de pecho típico anginoso. Tomar su placa de pulmones, obvio, hay que chequear siempre la anatomía torácica para definir cómo vamos. El electro nos puede ayudar si es que nos muestra ondas T negativas, ¿no? Como ustedes ven aquí, sobre todo si son bien simétricas y bien profundas, que nos va a hablar de alta sospecha de enfermedad coronaria. O si es que el electro nos muestra segmento de ST elevado, ¿no? En cuyo caso, nuevamente, no estaríamos en esta clase, sino en la clase del síndrome coronario agudo, tendríamos que mandar al paciente a una sala de cateterismo urgente. O de repente encontrar un electro como este, donde ya no hay ondas R, ya se han perdido las ondas R y tenemos solamente complejos QRS de morfología QS. ¿Qué significa eso? Que el paciente probablemente ya tuvo un infarto alguna vez y que ha llegado necrosado completamente a la evaluación con el cardiólogo. Tenemos que evaluar entonces varias cosas para saber las probabilidades de la enfermedad coronaria, ¿no? ¿Qué es lo que disminuye la probabilidad? Que tengamos un electrocardiograma de ejercicio normal. ¿Qué es un electrocardiograma de ejercicio? Es la prueba de esfuerzo. Si nosotros hacemos la prueba de esfuerzo a un paciente después de haberle hecho electro y eco, y la prueba de esfuerzo es normal, disminuye. Pero si el paciente tiene alguna sospecha y yo le pido algo más, como por ejemplo un score de calcio, ¿no? Y el score de calcio me sale 0 o menos de 100, entonces también la posibilidad es baja. ¿Qué aumenta mi posibilidad? Aumenta mis factores de riesgo, dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo e historia familiar, ¿no es cierto? Alteraciones del electrocardiograma de reposo, como por ejemplo el observar justamente esas ondas Q que ya hemos evaluado recientemente, o cambios en el segmento ST y la onda T. También aumenta la probabilidad el hecho de que tengamos disfunción diastólica, el electrocardiograma en general anormal y que tengamos un score de calcio por arriba de 100, lo cual aumenta la probabilidad de enfermedad coronaria. En ese contexto, entonces tenemos que empezar tratamiento. El tratamiento puede ser con medicamentos, ¿no? En un paciente que tiene baja probabilidad, tenemos que mirar las características de las pruebas hechas para, de acuerdo a eso, definir por dónde vamos a ir. De otro lado, si es que el paciente tiene alta probabilidad, posiblemente va a requerir revascularización, entonces tenemos que mirar en qué equipo estamos trabajando para ver la disponibilidad de la misma y mirar si es que no requiere alguna evaluación de viabilidad. Luego, nosotros tenemos que mirar preferencialmente si es que el paciente tiene síntomas severos y no resuelven con el tratamiento. También tenemos que mirar si la angina es típica y a qué nivel de ejercicio, ¿no? Y eso se puede evaluar con una prueba de esfuerzo que me va a mirar justamente el riesgo bajo o alto de esa persona. También, claro está, la ecocardiografía nos da esa información. De acuerdo, después de haber hecho todo esto y estar con un tratamiento inicial, si los síntomas persisten, lo ideal es ir ya a una angiografía coronaria, ¿no? Este ya es un test invasivo. Primariamente uno hace o intenta hacer pruebas no invasivas preferentemente,
Y estas pruebas ya de cateterismo, que son totalmente invasivas, nos van a mostrar las obstrucciones que hayan, ¿no? Esas obstrucciones nos pueden decir varios caminos: ir con tratamiento con pastillas nada más, o ir a un tratamiento de revascularización. El tratamiento de revascularización puede tener diferentes características, ¿no? Puede ser el quirúrgico, como ya habíamos mencionado al comienzo, o puede ser el percutáneo para poner alguna stent según la anatomía coronaria lo permita. Y aquí algunas recomendaciones más, ¿no? Como les decía, siempre empezar por pruebas de tipo no invasiva. Generalmente son pruebas de imágenes para buscar isquemia, ¿no? Dentro de estas pruebas funcionales de imágenes para buscar isquemia, tenemos aquí la ecocardiografía de estrés, la resonancia magnética de estrés, la prueba de perfusión miocárdica, o también, que no se hace mucho, la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Todo ello nos va a determinar si es que hay alguna isquemia. Si no se puede hacer ninguna de estas, alternativamente se puede hacer una tomografía coronaria para evaluar inicialmente cómo es que están nuestras arterias en el paciente. Luego, si es que el paciente está diagnosticado, se somete a un estudio de discusión con los médicos para evaluar si es que requiere alguna otra prueba adicional. Una vez que el paciente se encuentra que sí tiene que ir a una prueba invasiva, entonces nosotros hacemos el cateterismo como ya habíamos mencionado, y de acuerdo a lo que encontremos, vamos a iniciar el tratamiento. Las enzimas cardíacas en algún momento también son importantes. En el paciente crónico siempre hay que pedir un basal, ¿no? Deberían estar normales en el paciente coronario crónico, no deberían estar elevadas. Esta es simplemente la curva que ocurre cuando el paciente tiene un evento coronario agudo. El eco que ya habíamos mencionado, el cateterismo, ¿no? Aquí está subiendo el catéter por la vía inguinal, ¿no? Se ubica en el ostium de la coronaria, y aquí está dibujando la coronaria izquierda y la coronaria derecha. En este caso, ha encontrado una obstrucción en el tercio medio de la arteria descendente anterior y otra en el tercio medio de la coronaria derecha. El tratamiento entonces va enfocado a desobstruir la arteria tapada y va a depender de qué tan severa sea la obstrucción. Luego viene la estabilización de la placa y más adelante el control de factores de riesgo. Entonces, el tratamiento empieza desde aquí. Empieza con cambios en los estilos de vida. Eso significa que no debo fumar, que debo recibir una dieta saludable, que debo mantener una actividad física entre 30 a 60 minutos, por lo menos 5 de los 7 días de la semana, mantener un peso saludable. Eso significa que mi índice de masa corporal debe estar por debajo de 25, ¿no? Y tomar tu medicación, tener actividad sexual y tener ejercicio a niveles moderados. En el caso de que el paciente fuma, hay la teoría de las INCOS As. Ask about smoking. Preguntar si fuma. Aconsejar dejarlo. Evaluar si está listo para dejarlo. Asistir al paciente en ayudarlo, mejor dicho, para que deje de fumar. Y finalmente, hacer el seguimiento para que realmente no fume. Hay muchas personas que dicen no fuman y no fuman más, pero hay mucha gente que se queda perdido del cigarro y no lo dejan. O lo dejan un tiempo y luego vuelven a lo mismo. Características de la dieta saludable no las vamos a leer, están en todas las guías, pero es importante que una dieta sea baja en grasa, que tenga mucha fibra, ensaladas, vegetales, baja en sal, poco alcohol
y evitar alimentos que tengan muchas calorías, dulces, por ejemplo, ¿no? Mejorar tus factores del estilo de vida. Hay que dar consejos cognitivos de comportamiento. Hay que hacer rehabilitación cardíaca basado en ejercicio, pero no solamente en ejercicio, sino también esto tiene que integrarlo un equipo multidisciplinario, ¿no? El cardiólogo, enfermera, nutricionista, fisioterapista, psicólogo, eh, farmacéutico, para que el paciente pueda sentirse en conjunto y ver todas las áreas que se involucran en su tratamiento. Punto importante de la intervención psicológica recomendada para mejorar los síntomas, sobre todo cuando el paciente está deprimido. Vacunarse contra la influenza todos los años, ¿no? Más aún cuando el paciente tiene 60 años para arriba. Y dentro de lo farmacológico, uno tiene que ir mirando qué tipo de paciente tenemos al frente. Pues podemos empezar con terapia estándar, que básicamente implica usar un beta bloqueador o un calcio antagonista. Tenemos que mirar si que el paciente tiene frecuencias altas, entonces tenemos que ir a un calcio antagonista que me trata de controlar un poco el ritmo cardíaco. De otro lado también mirar si es que el paciente tiene frecuencias bajas, mismo concepto. Si el paciente tiene falla cardíaca, tiene que ir de todas maneras con beta bloqueador más que con calcio antagonista. Si el paciente tiene presión baja, entonces hay que disminuir dosis de los medicamentos porque obviamente no me va a tolerar mucho el paciente. Y de acuerdo a cómo vaya respondiendo, voy agregando medicamentos, ¿no? Agrego según lo que haya empezado. Si he empezado con beta bloqueador, agrego un calcio antagonista. Si empecé con calcio antagonista, agrego un beta bloqueador. Y de acuerdo a eso vamos siguiendo qué más necesita el paciente, ¿no? Así con cada uno de los pasos. Cuando el paciente está resistente, por ejemplo, al medicamento y sigue teniendo dolor de pecho, posiblemente haya que agregar un nitrato vía oral, ¿no? Y si es que a pesar del nitrato sigue teniendo dolor de pecho, entonces ir a estos fármacos nuevos que han salido recientemente, como son nicorandil, ranolazina o trimetazidina. Eh, en algunos casos, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, además del beta bloqueador y del nitrato vía oral, hay que agregar ivabradina, que es otro medicamento nuevo también que se agrega a este personal, a este arsenal terapéutico, ¿no? Y en algunos casos, como la presión es muy baja, hay que cambiar todo a ivabradina que no baja la presión, tampoco a ranolazina o trimetazina, y podrían ir mejor en esos pacientes que no toleran mucho porque los otros medicamentos bajan la presión. Y es siempre mejor combinar dos drogas a dosis bajas es importante para un mejor control de los síntomas del paciente. Si es que el paciente llega a nosotros post síndrome coronario agudo, entonces tenemos que mirar si tiene que seguir tomando clopidogrel. Habitualmente la dosis de mantenimiento es 75 miligramos por día, ¿no? Y se da hasta un año. Después de eso no hay pruebas que demuestren su utilidad. Prasugrel ya no tenemos en el medio, pero igual este medicamento también se da hasta un año y hay que tener cuidado en los pacientes que tienen más de 75 años porque es es muy potente y produce mucho riesgo de sangrado. Ticagrelor, 60 miligramos BID como mantenimiento. La dosis inicial durante el síndrome coronario agudo es 90 cada 12 y se mantiene hasta un año, incluso se puede extender hasta 3 años. Recientemente se ha agregado rivaroxaban al arsenal terapéutico en una dosis bien pequeñas, 2,5 miligramos cada 12 horas, después de un año del infarto en pacientes que tienen enfermedad multivaso, siempre y cuando su depuración de creatinina no sea menor de 15 a 30 mililitros por minuto. Todo paciente debe estar siempre con aspirina, a menos que sea alérgico. Y si que el paciente es alérgico, entonces se podría quedar con clopidogrel de manera crónica para el tratamiento de la enfermedad coronaria. Cuando el paciente tiene fibrilación auricular, es otro tema, porque además de recibir al inicio de una colocación de stent doble antiagregación, tiene que recibir anticoagulación.
Y entonces ahí es todo un tema. Hay que mirar cuando el paciente es frágil, cuando el paciente tiene alto riesgo de sangrado. Y entonces uno decidirá, va a recibir triple terapia un mes, va a recibir triple terapia 3 meses o va a recibir triple terapia 6 meses, ¿no? Cuando el paciente es más frágil, obviamente los tratamientos son más cortos, pero el tratamiento más corto va a implicar que el stent se pueda cerrar también, ¿no? Entonces, uno de los acuerdos que hay más recientemente es que si que el paciente tiene que empezar a tomar anticoagulación, probablemente se quede con solamente uno de los medicamentos antiagregantes plaquetarios. Y como hay alto riesgo de sangrado, por lo que hemos venido conversando, entonces es importante proteger el estómago y para eso le damos su inhibidor de su bomba de protones. ¿Saben cuál es ese? Omeprazol. Omeprazol. Exacto. Muy bien, pero no solamente es aspirina, clopidogrel o ticagrelor, es también estatinas. Las estatinas no deben faltar nunca. Nuevamente, salvo que el paciente sea alérgico o salvo que el paciente haga algún efecto secundario serio, como son miopatía o insuficiencia renal aguda por rhabdomiolisis. Entonces, todos los pacientes deben tener siempre su estatina e idealmente estatina de alta intensidad. Si a pesar de estar con dosis altas de estatinas, el paciente mantiene niveles altos de colesterol, hay que asociarlo con ezetimibe. Ezetimibe es un potenciador del efecto de la estatina que más o menos duplica su potencia. Y si a pesar de eso el paciente no logra controlar, pues hay que pensar en los nuevos PCSK9, que son los inhibidores para disminuir más colesterol. Se suma a la estatina y a la ezetimibe, ¿no? Solamente que estos medicamentos son muy, muy caros. Estamos hablando de más o menos $2.000 tratamiento mensual y las compañías de seguro de Lima aún no lo están cubriendo. Pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen hipertensión o que tienen diabetes, se puede agregar un inhibidor ECA o de repente un ARA2, ¿no? Una indicación de tipo 2A es que el paciente pueda recibir un inhibidor ECA si es que tiene simplemente alto riesgo, pero alto riesgo isquémico, sin los otros factores. Es mejor, más sólido es la indicación cuando realmente hay insuficiencia cardíaca, hipertensión o diabetes demostrada. Si el paciente tiene falla cardíaca, claramente tiene que además recibir un beta bloqueador. Si es que el paciente requiere un diurético, está indicado el uso cuando el paciente tiene signos de congestión sistémica o pulmonar para aliviar los síntomas de falla cardíaca. En este caso, los beta bloqueadores se recomiendan como tratamiento debido a su eficacia en el control de la angina y en reducir la morbilidad y la mortalidad en falla cardíaca. Los inhibidores SECA, como ya hemos dicho, en falla cardíaca están recomendados justamente para controlar la falla cardíaca, ya sea sintomática o asintomática después del infarto del miocardio, y mejoran los síntomas y reducen también la morbilidad y mortalidad. Entonces, todos esos están indicados. Si un paciente no puede recibir inhibidor ECA, puede recibir ARA2. Nunca los dos juntos, es uno o el otro. Y a todo eso se suman los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. Y esos son espironolactona, eplerenone y uno nuevo que ha salido recientemente que se llama firenenona. Eh, parte del tratamiento de la falla cardíaca son justamente estos medicamentos que no deben faltar. Pero eso es todo, no. Cuando el paciente se le acaban los fármacos y sigue sintomático y sigue con dolor de pecho, entonces hay que considerar pues que el paciente podría tener falla cardíaca con bradicardia y la bradicardia puede deberse a un bloqueo de alto grado. Entonces eso va a requerir marcapaceo y se puede además hacer una cosa muy especial que se llama terapia de resincronización cardíaca.
Pues es un marcapaso especial que se coloca al paciente para tratar de que el ventrículo contraiga con más eficiencia y de manera sincronizada, es decir, mimetizando lo natural. Lo natural es que la aurícula se contraiga primero, el ventrículo después durante el ciclo cardíaco, como ya vimos en la clase de fisiología. Eh, En esta terapia de resincronización vamos a lograr que justamente eso, sincronizar que la aurícula se contraiga primero, el ventrículo después, pero no solamente el ventrículo izquierdo, sino también se contraigan los dos ventrículos al mismo tiempo, es decir, el izquierdo y el derecho. Y para eso se colocan cables dentro del corazón, que ya en su momento el que vaya a ser cardiólogo los va a entender, pero por ahora tienen que saber que la terapia de resincronización consiste en eso, en hacer que la fisiología del ciclo cardíaco sea lo más natural a cuando no estaba enfermo. En algunos casos, cuando el paciente desarrolla taquicardia ventricular o arritmia ventricular con alto riesgo de muerte súbita, entonces este marcapaso que ya tenía resincronización va a llevar además otra función que es la de desfibrilador. Es decir, es un equipito que tiene marcapaseo, que tiene resincronización y que tiene además la capacidad de desfibrilar al paciente cuando detecte una arritmia ventricular, y eso le va a prevenir muerte súbita. No va a aumentar la vida del paciente, pero va a hacer que el paciente vaya menos al hospital porque el paciente se va a desmayar con la taquicardia ventricular, pero el marcapaso lo va a sacar. Es decir, el desfibrilador implantado que ya va a tener lo va a sacar y el paciente va a despertar y va a seguir su vida. Pero ¿cuándo se recomienda una resincronización cardíaca? Se recomienda cuando el paciente tiene obviamente falla cardíaca, está en ritmo sinusal, tiene un QRS muy ancho que dura más de 150 milisegundos, tiene imagen de bloqueo de rama izquierda y tiene el paciente una fracción de eyección por debajo de 35%. A pesar de que ya está en terapia médica óptima y que mejora síntomas y reduce la morbilidad y mortalidad. Entonces, esas cosas son muy importantes que ustedes tengan que tener en cuenta siempre. Pero la resincronización también se recomienda en pacientes que tengan QRS no tan ancho como en el primer caso, de manera excepcional, y también se ha demostrado que reduce morbilidad y mortalidad. Es importante manejar bien, como ustedes ven acá, la hipertensión y la hiperlipidemia, la diabetes y la anemia, reducir el peso, el cigarro y los cambios en el estilo de vida para que todo vaya bien a futuro. Y si a pesar de eso el paciente persiste con angina, pues tendremos que mirar un nuevo cateterismo para ver qué pasa. Pues en el paciente que tiene enfermedad coronaria crónica ya diagnosticada, demostrada, ya sea que lo hayamos encontrado en el consultorio o ya sea que lo hemos recibido después de un síndrome coronario agudo, ojo, si no se han dado cuenta, todo paciente que tiene síndrome coronario agudo, una vez que pasa el evento, queda con enfermedad coronaria crónica, perdón, queda con síndrome coronario crónico. Y entonces tiene que entrar a un esquema de seguimiento, ¿no? Y esta tablita de acá lo que nos muestra es justamente el esquema de seguimiento, ¿no? Tiene que y visitar al cardiólogo periódicamente, hay que hacerle una estratificación de riesgo periódicamente, hay que hacer también un electrocardiograma periódicamente, ¿no? Que puede ser en el basal para saber cómo llega a nosotros a los 3 meses, a los 6 meses o al año, ¿no? Y luego cada año tenemos que mirar qué sucede, ¿no? Repetir pruebas, por ejemplo, prueba de esfuerzo, ecocardiograma, ¿no? Y nuevamente reestratificarlo y otra vez arranca con su seguimiento, ¿no? Periódico. Aquí está, como les decía, ecocardiograma de reposo, ¿no es cierto? En el basal o después de la revascularización para tener una referencia justamente y luego hacerla periódicamente una vez al año o de repente según como sea requerido. Igualmente hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? Una prueba de estrés para inducir isquemia, ¿no? Que puede ser también en el basal y luego repetirse cada año
o según cómo el paciente vaya en sus síntomas. Si es que el paciente tiene muchos síntomas, puede ser cada 3 meses también. Y finalmente, si el paciente está muy sintomático, entonces vamos al cateterismo. Pero en este paciente ya estamos hablando de un paciente de alto riesgo y posiblemente estemos hablando de un paciente que tenga la clasificación canadiense cardiovascular de estar en 3 o 4. No se recomienda cateterismo, dice al final, solamente para estratificar riesgo. Y ya para ir terminando, ¿qué hacemos en el cateterismo? Pues ven, este es un esquema de una arteria coronaria obstruida, ¿no? Estamos en este segmento, tenemos la placa de ateroma acá, hemos pasado el catéter con el balón aquí desinflado, ¿no? Aquí lo inflamos, este balón se infla desde afuera con una presión de 8 a 16 atmósferas según la dureza de la placa. Ya el hemodinamista con experiencia se da cuenta cuántas atmósferas le tienen que poner a esta placa, la mira en la imagen y la va palpando desde fuera, o sea, de palpar es entre comillas, ¿no? Y lo que hace es dejar a la arteria recanalizada. Pero ojo, arteria recanalizada, nada más. No he dicho arteria curada. Como ustedes ven, lo que se hace es, hablando coloquialmente, es aplastar la placa contra la pared arterial para que limpie el paso y pase la sangre nuevamente sin obstrucciones. Pero la arteria sigue enferma. Y entonces eso significa que el tratamiento es de por vida. Otra cosa importante es que hay que entender es que las arterias tienen paredes elásticas, tienen la capa elástica interna y la capa elástica externa. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, miren ustedes aquí, como que la arteria le ha salido una barriguita, ¿no? Acá no tenía, acá estamos inflando, la bacteria tiene su barriga, le sale barriga aquí por el balón, pero eso tiende a regresionar. Entonces, cuando regresiona, se puede volver a obstruir. Y para eso, entonces nosotros, bueno, aquí miramos las obstrucciones que estamos viendo en estas arterias coronarias, ¿no? Y luego de la angioplastía, la arteria queda recanalizada, ¿no? Pero les decía que como esta arteria tiende a regresionar, entonces hay que ponerle estos famosos dispositivos que se llaman stents, ¿no? Estos stents son como unas columnas, como bueno, resortitos de lapicero de un material muy especial que al comienzo de la vida de la angioplastía eran simplemente metal y servían como columnas, les decía, para que estas paredes estiradas no regresionen y se queden así ensanchadas, ¿no? Como los muestra el globo y la luz entonces permanezca abierta. En el tiempo, esos stents se han ido recubriendo de material médico, de sustancias médicas que van a hacer que, primero, el objetivo era que como esto es un cuerpo extraño, todo cuerpo extraño en una arteria genera trombos. Entonces, lo primero que se puso aquí eran anticoagulantes, ¿no? Para que el stent dure más y no se tape, y a pesar de eso tenía que seguir con su doble antiagregación, aspirina clopidogrel o aspirina ticagrelor. Pero ¿qué ocurre en el tiempo? En el tiempo ya no solamente hay anticoagulantes, porque además se vio que el mecanismo de oclusión de la placa después de la angioplastía no solamente es la trombosis intraplaca, sino es también la proliferación endotelial. Entonces, las células endoteliales desordenadas por el daño que ha hecho la angioplastía, porque aquí se produce un daño, crecen desordenadamente y se encuentra que crecen como pequeñas coliflores dentro de la luz arterial que obstruyen el stent. Entonces hay proliferación celular. Entonces ahora los stents ya no solamente tienen anticoagulantes, sino también tienen otros medicamentos que inhiben la proliferación celular. Y eso hace que la angioplastia sea cada vez más exitosa y más duradera, además, porque ya no hay esa mala proliferación endotelial y tampoco hay mucha trombosis, salvo que el paciente se queje, perdón, se olvide de tomar sus antiagregantes plaquetarios. En otro contexto, cuando el paciente no pueda ser sometido a angioplastía, el paciente va a bypass coronario. Y entonces, aquí hay unas imágenes de un bypass coronario. Ese es un bypass de safena, como muestra la gráfica, ¿no? Hacemos un huequito en la raíz de aorta y lo cosemos aquí. Y luego un huequito en la coronaria, que se supone es después de donde está la obstrucción, para que la sangre pase directamente de la aorta hacia esta zona de la arteria que está sana, dejando la zona enferma antes. O se hace una derivación
de la arteria mamaria. La arteria mamaria que baja por dentro de la caja torácica pegada al arco costal, se desprende de su lecho, se corta, se liga distalmente y la parte proximal se une aquí haciendo un huequito en la arteria descendente anterior. La arteria mamaria usualmente se usa para bypassear la arteria descendente anterior. Y no olviden que siempre las arterias deben colocarse después de la obstrucción, porque si la ponen antes no tiene ningún sentido. Va a seguir con angina el paciente. Ahí está, aquí está la gráfica de la obstrucción, el bypass llega después, ¿no? Aquí también, gráfica de la obstrucción, el bypass llega después para justamente llevar sangre aquí, porque esto impide que pase. No tiene ningún sentido poner el bypass antes, porque si no estamos igual llevando sangre a donde hay obstrucción. Muy bien, la placa, el stent, se insufla el globo, se insufla el stent, se impacta el stent en la pared arterial y queda bien colocado. Y el tratamiento continúa. Es un ciclo constante de mantener el tratamiento siempre de antiagregación, anticoagulación si es que es necesaria y corregir siempre los factores de riesgo. Y en esto hay que insistir siempre. Corregir factores de riesgo. El paciente no debe fumar nunca, no tiene ningún sentido fumar. Ahí, si ustedes fuman, no tiene ningún sentido porque, ojo, la aterosclerosis se está formando desde ya, desde ahorita, desde que ustedes están sentados ahí tras la computadora, sentados o echados en este caso, escuchando la clase. No tiene ningún sentido fumar, hay que controlar la presión, hay que checar su azúcar, hay que mirar su colesterol, hay que no tomar tanto, hay que cuidar el peso. Si están jóvenes con sobrepeso, no veo a ninguno, pero sí he visto varios con sobrepeso, tienen que cuidarse, tienen que bajar de peso. Algunas consideraciones finales de despedida. ¿Qué hacer en un paciente que tiene cáncer? Paciente que tiene cáncer, tenemos que saber primero cuál es su pronóstico del cáncer. Si es que el paciente tiene pronóstico para un año o más de vida con su cáncer, al paciente se le hace de todo, no lo limitamos en nada. Le hacemos angioplastia si es que es necesario o le hacemos bypass si es que fuera necesario. Pero hay que tener cuidado porque muchos cánceres producen trombocitopenia y nosotros vamos a usar doble antiagregación, ¿no? Y entonces puede o sangrar mucho el paciente o aumentarse el riesgo de trombosis. Entonces hay que mirar los agentes antineoplásticos y en general el cáncer mismo aumenta mucho la tendencia a trombosis. Cuando un paciente se ha definido que va a revascularización, como ya hemos dicho, es porque es altamente sintomático, porque realmente se necesita revascularizarlo. eh, Hay que saber que el cáncer aumenta su fragilidad y obviamente hay que recomendar las pruebas o tratamientos menos invasivos posibles. Sin embargo, como ya dije, si es que el paciente tiene un pronóstico de sobrevida con el cáncer a más de un año y hay necesidad de bypass, hay que hacer bypass. Cuidar la diabetes, hacer seguimiento a la presión, al colesterol LDL, a la hemoglobina glicosilada, ¿no? Mirar electrocardiogramos de reposo periódicos, mirar si es que hay cambios en el electro, comparar el electro del año pasado con el actual, mirar si es que aparece fibrilación o isquemia silente, ¿no? Indicar un inhibidor ECA y modernamente agregar un paciente, estos fármacos que se llaman los ISGLT2, ¿no? Que son empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina para pacientes diabéticos con enfermedad cardíaca. O si no, los inhibidores GLP-1, ¿no? Liraglutide o semaglutide, con el mismo objetivo para mejor control de la diabetes. En pacientes con enfermedad renal crónica es complicado porque si es que la creatinina está alta y nosotros tenemos que hacerle un cateterismo, el yodo nos va a empujar al paciente posiblemente a que se quede en diálisis. Entonces, la idea va a recomendar en controlar los factores de riesgo para que estén dentro del objetivo. Hay que poner especial atención en las dosis que vamos a usar, porque cualquier dosis que afecte al riñón va a hacer que su deterioro progrese, ¿no? Y como leen ustedes acá, el contraste yodado debe ser minimizado. En el paciente anciano,
Hay que tener cuidado con los medicamentos porque los efectos secundarios pueden producirnos intolerancia o hacer que el paciente fácilmente alcance una sobredosis. Hay que considerar el uso de estén medicado en los pacientes mayores, justamente para evitar que tengamos que usar más medicamentos. De repente el paciente puede no sangrar eh, en el momento, pero uno le va a indicar doble antiagregación y en ese contexto va a sangrar mucho más. Entonces, al sangrar mucho más con un stent medicado, podríamos de repente reducirle a solamente aspirina o a solamente clopidogrel, es decir, a solo un antiagregante. Claro está, corriendo el riesgo de que podríamos nosotros tener trombosis de stent. El acceso radial en realidad ahora se hace para todo el mundo, ¿no? Pero en un anciano hay que hacerlo más recomendablemente. El acceso femoral es complicado, produce sangrado, produce hematomas, es muy difícil y a veces termina el paciente más complicado por el acceso hacia el cateterismo que en la enfermedad coronaria misma. Entonces, de preferencia, acceso radial. Y evaluar al paciente, pues, cuál es su expectativa de vida, ¿no? Su fragilidad, la extensión de la isquemia, y o dejarlo solamente en tratamiento médico y no hacerle más daño. Una cosa en medicina importante es primum non nocere. Primero, no hacer daño. Yo quiero curar, pero sin hacer daño. Bien, con estos mensajes entonces quedo